Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Les mencionaba antes del corte que vamos a hablar acerca de un tema que en sí ha sido bastante polémico, que se lo ha visto también el malestar en las redes sociales, y es que la Asamblea Nacional aprobó este proyecto de ley orgánica de fomento, apoyo y protección a la lactancia materna. Y bueno, esta normativa obviamente no está en firme porque primero tiene que ir al Ejecutivo, como es el trámite habitual, y el Ejecutivo verá, el presidente verá si es que la veta total o parcialmente. En todo caso, mientras esto ocurre, ya está la discusión porque esta nueva ley incluye la prohibición de la venta libre de las leches de fórmula o leches en polvo para los bebés. Y bueno, así señala esta ley que los sustitutos o complementos a la leche materna solo podrán venderse bajo prescripción médica y deberán llevar una etiqueta con la información necesaria que no se pueda sacar del envase. También se regula la promoción de productos que reemplacen la leche materna, una normativa que aplica para todos los establecimientos de salud, pero como mencionamos, entrará en vigencia solamente si es que tiene la venia del Ejecutivo. Hay polémica en esto porque me incluyo, quienes creen que se va a promover así la lactancia materna no es por la vía de la prohibición, sino de otras maneras. Y hay un tuit que justamente apunta a Esteban Ortiz sobre esta polémica en donde él dice, ya he dado mi opinión sobre esto y bueno, prohibir no es el camino. ¿Cuál sería el camino? ¿Qué consecuencias tendría esta situación de prohibirse la venta libre de leche de fórmula para bebés? Estamos con Esteban Ortiz, médico investigador. Gracias, Esteban, por atender nuestra entrevista. Y bueno, ¿cuál es su criterio al respecto? ¿Qué pasaría si es que esta ley entra en vigencia y se prohíbe la venta libre de leche de fórmula para bebés? Bienvenido. Hola Vero, muy buenos días. Un saludo para todos quienes escuchan Radio Sucesos. Pues bueno, a ver, son cosas súper simples las que van a suceder. La primera es que no se va a cumplir, o sea, es decir, la ARSA tiene un pésimo control y en las farmacias tú puedes ir a comprar antibióticos sin receta, puedes comprar cigarrillos pirateados afuera de la ARSA en cualquier esquina del Ecuador. Entonces, que te pongan nuevamente un saludo a la bandera no va a surtir efecto. Primer punto. Segundo punto, que nosotros sabemos muy bien que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud vienen promoviendo la lactancia desde hace décadas, al igual que en el Ecuador. En el Ecuador hay leyes que promueven la lactancia. Ahora, este nuevo proyecto de ley incluye ciertas características que son positivas en algunos aspectos desde el punto de vista de la salud pública, pero otras, nuevamente del contexto local, parecería ser que no son tan claras. Y vean ustedes que en este documento que la OMS, por ejemplo, elabora sobre el Código Internacional de la Comercialización de los Sucedáneos, en todos estos documentos que usa la Asamblea para generar esta nueva política, realmente la aplicabilidad de la receta es muy discutible, porque, a ver, nosotros sabemos muy bien que la lactancia se la tiene que promover. Segundo punto, en el Ecuador, las personas más pobres, con menos educación, que son de grupos prioritarios como los indígenas y otras poblaciones, son quienes más dan de lactar. Es decir, está sobreentendido que es el grupo que más usa la lactancia. En relación al 2012, el 2018, los datos del ENSANUD hablan de un 50% del aumento en la lactancia exclusiva, por ejemplo, en los primeros meses, en los primeros 6 meses de posparto. Entonces, está claro que la lucha gubernamental y la lucha del Estado es promover la lactancia, pero ahora la receta, que es uno de los tantos puntos dentro de esta ley, pues obviamente yo no creo que va a surtir efecto porque nuevamente, en primer lugar, si tú tienes amigos y colegas médicos, como seguramente los tienes tú dices, oye, dame una receta, ya le creas un problema, pero te da la receta. Pero una persona que vive en situación de vulnerabilidad, que vive en zonas rurales, donde ya de por sí tienen dificultad para acceder a una cita médica de emergencia,
Peor aún le ponemos nosotros que vaya al control del niño sano y que alguien le diga, oye, ¿sabes qué? Te voy a recetar esta leche o esta no. Acordémonos que hay patologías asociadas a la lactancia que requieren de leches o sucedáneas de la leche. Entonces, en este caso, una receta médica es vital, obviamente, para guiarla a la madre. Pero en el resto de casos, tú, por ejemplo, una mujer joven que trabaja, periodista, que también sé que eres madre, digamos, hace poco tiempo, tú sabes que dar de lactar es hermoso, pero no es tan fácil tampoco. Yo tengo dos No hijos y siempre en se el proceso puede. de Hablando de mi lactancia es situación complejo. personal, Esteban, ya que lo topa, yo tuve una condición médica que me impidió lamentablemente dar de lactar y tenía que tomar los medicamentos y las leches de fórmula me salvaron la vida de mis bebés. Así que no es tan Claro. sencillo como, a ver, yo no, yo quisiera haber dado dar de lactar, pero mi condición médica no me permitió. Entonces sí es una complejidad que veo que la asamblea parece que, no sé, hace las leyes con el hígado o con qué parte del cuerpo, pero no pensando en el bienestar de las madres y de los niños. Claro, o sea, nuevamente yo creo que ahí es cuando el Estado, o en este caso, digamos, la Asamblea, a través de los poderes que se les ha concedido, quieren controlar la vida de las personas. Es decir, cambiemos la mentalidad en la cual el Estado tiene que venir a golpearnos la puerta y enseñarnos a cómo vivir. Es decir, tiene que educarnos para nosotros tomar las decisiones más saludables y correctas. Es decir, mira tú que en tu caso es una condición que no te permitió lamentablemente dar de lactar. En el caso particular nuestro, en mi casa, fue igual una alergia a la proteína de leche de vaca. Teníamos que acceder a estas recetas. Las recetas, obviamente, a través de los seguros privados eran en muchos casos devueltos estos copagos. Así que por el lado de una persona que tiene trabajo, es afiliado al IES, el problema es mucho menor. Ahora, hay gente también que, por ejemplo, en el campo, por alguna u otra razón, tiene que dejar a sus niños a veces al cuidado de otros adolescentes, abuelitas, tías, que ya sabemos que no es el mejor caso, pero la leche, digamos, que guardada en bancos de leche a través de la madre no es un procedimiento establecido normalmente para toda la sociedad ecuatoriana, que es súper diversa. Entonces, tener el acceso a este tipo de leches infantilizadas puede ayudar a que esta madre, pues obviamente opte por una opción saludable. Ahora, si es que tú le empiezas a poner limitantes como una receta, la mamá tal vez va a ser lo más fácil y va a decir, voy a darle leche de vaca, de funda, que no va a tener Eso las sería mismas peor. características nutricionales para ese niño. Entonces, no nos oponemos a que se prescriban, obviamente, las leches infantilizadas, pero nos promovemos a que exista una prohibición en la compra sin receta, porque obviamente en un sistema saturado como el nuestro, nuevamente ponerle al médico rural, que es usualmente el que prescribe en todo el Ecuador, a las zonas rurales, pues a ponerle que él esté prescribiendo si es que necesita leche o sucedáneos, ya le complicas al sistema, le saturas y demás. Entonces, yo creo que nuevamente la forma de hacer salud pública es a través de la educación. Eduquemos a las familias para que obviamente promuevan la lactancia, pero nuevamente, acuérdate tú hace 6 años, tal vez no te vas a acordar, pero estaba en debate el tema de las cesáreas. Había la conversación de que querían prohibir las cesáreas, Wow. prohibamos las cesáreas innecesarias, es decir, la asamblea quiere Mi mamá prohibir. hubiera muerto si prohibían la Sí, cesárea. entonces es un tema de Increíble. cómo hacer política pública. No es cuestión de reunir a 50 asambleístas, invitar por ahí a uno que otro técnico, darle 2 a 5 minutos y después las decisiones se toman en una asamblea que ha demostrado más de una vez que las decisiones muchas veces son fuera del contexto técnico y obviamente científico, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? De terror realmente, amigos. Son las 7:57 y dialogamos con el doctor Esteban Ortiz, médico investigador. Hablamos de esta polémica ley que se aprobó en la Asamblea, denominada Ley Orgánica de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna. Usted apunta algo que es muy válido y que se refiere a que, bueno, se da una situación de una prohibición innecesaria y para evitar innecesariamente que no se consuman estas leches de fórmula, cuando el camino debería ser más bien el fomento, hacer campañas educativas y demás. Eh, ¿qué vemos de todo esto bueno, por qué en realidad esto no serviría para fomentar la lactancia materna? Bueno, a ver, vemos muy poquito. A ver, voy a hacer un contexto y para ser justo
con el tema del problema real. En el Ecuador se consume muchísima leche infantilizada, es una realidad. Mira tú que yo justamente hice una investigación científica, se publicó ya hace algo más de 6 años, pero seguramente la tendencia va por el mismo lado. Es decir, en el Ecuador se consume aproximadamente entre 70 a 100 millones de dólares al año en productos sucedáneos de la leche, incluyase todas las gamas de leches que hay. Pero también a esto hay que sumarle que han subido la incidencia de enfermedades que antes no había, la famosa alergia a la proteína de leche de vaca, la famosa intolerancia a la lactosa. Entonces es un proceso normal. Ahora, sabemos nosotros muy bien que la industria farmacéutica tiene, digamos, un objetivo claro, que es respetable, que es el de vender productos farmacéuticos, y sabemos que como en todo pueden existir buenas y malas prácticas farmacéuticas. Entonces, un problema real que sí sucede muchas veces es que cuando un niño nace, te lo quitan y lo llevan a la sala de neonatología las 2 primeras horas. Entonces, en esas 2 primeras horas, la pobre mamá noqueada porque le hicieron cesárea o la pobre mamá descansando porque tuvo un parto normal, esas 2 horitas el niño puede sufrir, por ejemplo, una hipoglicemia. Entonces, ahí es cuando el departamento de enfermería le viene con una leche infantilizada. Eso es algo que, por ejemplo, nosotros nos opusimos desde el punto de vista personal y familiar en mi caso. Ahí es cuando la educación al personal viene y toma un juego, es decir, a la licenciada decirle, mira, al niño o a la niña que nace, ponle cerca del pecho de la madre, si es que está bien, obviamente, no todos los niños nacen bien como para estar al lado del pecho materno inmediatamente después de nacido, pero Hay si que lo serán hace, promueve la prematuros y lactancia. tienen que darles la alimentación por sonda y bueno, es la realidad. Correcto. Y es duro dar de lactar, mi querida Vero, créeme que nosotros luchamos. Entonces, esa madre, y por último, me voy a la decisión de la madre. Hay madres que quieren trabajar, hay madres que ya les duele dar de lactar, hay madres que por A, B o C razón quieren dejar de dar de lactar a sus hijos, sea la razón que sea. No es la decisión del Estado, sino es la decisión de la madre. Entonces, en ese sentido, yo creo que el poner una receta se pone un limitante. Y mira tú, Vero, que con esto te doy paso. ¿Qué es lo que va a pasar cuando pongan receta? Mañana vamos a ver leche de Colombia cruzando la frontera al Ecuador y comercializándosela en el Ecuador sin ningún control. Eso Eso sería peor. pasa con medicamentos o pasa con tabacos o pasa con alcohol. ¿Por qué no va a pasar con las leches, no? Así es, y bueno, también eso podría poner entredicho la calidad de esos productos que se Totalmente. en el país de contrabando, ¿no? Muy preocupante. Muy preocupante, que obvio estamos a favor de la regulación y el control, pero cumplamos las pocas tareas que tenemos hoy y que no las cumplimos. Si tú te vas mañana, mi querida Vero, a cualquier farmacia y pides el antibiótico de la última generación, te lo dan sin receta, cuando esto no debería ser así. Entonces, pues es como que tomamos la decisión de obligar al ciudadano, cuando el rol del Estado, de la Asamblea, es educarnos. Entonces, mira tú la promoción de salud. Yo no he visto una campaña promocional de salud. La verdad es que te soy sincero, desde hace 20 años yo no veo campañas de promoción de salud en el Ecuador, exceptuando la de la vacunación del COVID, que fue la última, pero anteriormente yo soy Máximo y las campañas antidrogas que habían cuando tú y yo éramos seguramente jóvenes, niños o adolescentes. Habían, ahora ya no las hay. Entonces, no esperemos que la gente deje de consumir leches infantilizadas si no les educamos. Lo que hay que hacer es educar a la población y ese rol de promocionar la lactancia no es del ciudadano, es del Estado a través del Ministerio de Salud y nosotros como ciudadanos también somos corresponsables y por lo tanto tenemos que pues entender que es nuestro rol, ¿no? Yo no le puedo esperar a que venga el ministro de Salud y le golpee la puerta a la Vero y le diga, Vero, no des por favor leche infantilizada, tienes que promover la lactancia. Eso no es tan fácil, hay que educar a la población y ese es el mensaje que queremos dar. Muy importante. Vamos a ocupar los últimos minutos de esta entrevista con Esteban Ortiz, médico investigador, sobre esta polémica por esta ley que se aprobó en la Asamblea de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna. Y bueno, no todo es malo, Esteban, y usted apunta en un hilo que hace en X sobre los pocos aspectos positivos que sí tiene este proyecto de ley. Y quisiera que nos comente en estos minutos cuáles ve de los aspectos positivos y rescatables de este proyecto.
O sea, bueno, básicamente se protege a la madre y a la diversidad de madres que podrían existir en términos de la lactancia. Se sobreentiende en la ley que una mujer puede dar de lactar y debería dar de lactar en todo espacio público o privado. También se sobreentiende y la ley promueve que se creen espacios para dar de lactar, lugares seguros, porque mira tú que un lugar seguro para dar de lactar es fundamental. Se promueve también que las instituciones públicas y privadas tengan las horas de lactancia asignadas para sus hijos y entendería yo que dentro de estos beneficios, pues obviamente también se habla mucho de los bancos de leche, se habla mucho de la donación de esta leche. Ahora, claro, el tema es que estos son aspectos fundamentales que ya estaban también en leyes anteriores. Entonces, no es que hemos hecho, hemos repotenciado la sanción. Entonces, nuevamente, no creo que sea el mejor mecanismo para fomentar la lactancia. Ahora mira tú, pues que también hay esos aspectos dentro de esto. A mí me llamaba la atención el tema de las donaciones. Es decir, a veces en el Ecuador, y yo te digo porque lo he luchado, de otro país, quieren donarnos $1 millón en productos farmacéuticos de cualquier tipo, se vuelve imposible recibir cuando en el Ecuador la gente se está muriendo de hambre. Entonces, si bien nadie quiere que la farmacéutica vaya donando leches en el parque a la primera madre que se le cruza, cuando en algún punto queremos recibir una donación en situación de una emergencia, que obviamente la ley dice que en emergencia sí se lo puede hacer, pues obviamente tú sabes es una traba más, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es promover, cambiemos la mentalidad de la prohibición. En salud pública no se prohíbe, se promueve. Y eso es lo que hay que buscar establecer entre las autoridades, ¿no? No se prohíbe, se promueve y con ese mensaje le agradezco al doctor Esteban Ortiz, médico investigador, por darnos su opinión y su análisis respecto a esta ley orgánica de fomento, apoyo y protección a la lactancia materna, proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea Nacional y que espera la respuesta del presidente del Ejecutivo, que tiene la facultad, como sabemos, de vetarla total o parcialmente. Estaremos pendientes de cómo salga este proyecto. Gracias, doctor Ortiz, por estar con nosotros. Gracias, Ver, un gusto para todos ustedes, un excelente inicio de semana.